En toda la Biblia hay historias de fe, milagros y redención. Pero también existen páginas oscuras que pocos se atreven a comentar. Hoy vamos a abrir una de esas páginas. La historia de una mujer que, en desesperación, cocinó a su propio hijo. Esto no es una leyenda, es una historia real, registrada en las Escrituras. Como advertencia para el mundo, prepárate. Este video no es para corazones débiles, pero sí para almas que buscan la verdad. Estamos en Samaria, capital del reino del norte de Israel. El año es incierto, pero el escenario es trágico. Ben-Hadad, rey de Siria, asedia la ciudad con todo su ejército. Nada entra, nada sale, el hambre se instala, la esperanza se apaga, y el pueblo de Dios sufre como nunca antes. La Biblia registra lo absurdo de los precios. Una cabeza de asno se vendía por 80 piezas de plata. Y hasta el estiércol de paloma se negociaba como alimento. No era solo hambre física, era un colapso moral, una crisis espiritual profunda. Hola y bienvenido a este canal, donde exploramos las historias más impactantes y olvidadas de las Escrituras. Lo que estás a punto de escuchar no es una parábola ni una metáfora, es una historia real, documentada en la Biblia, que desafía nuestra lógica y nos enfrenta cara a cara con el nivel más oscuro del sufrimiento humano. Hoy te contaremos el relato de una madre que, en medio de un colapso total, cometió un acto que la historia jamás olvidó. Si valoras este tipo de contenido, ya sabes qué hacer, deja tu me gusta, suscríbete al canal y prepárate, porque esta historia es tan cruda como necesaria. Vamos allá. Los acontecimientos ocurrieron en un momento crítico, durante una de las crisis más severas registradas en la historia del antiguo Israel. La ciudad de Samaria, capital del reino del norte, se encontraba sitiada por un enemigo implacable, el rey Ben-Hadad de Siria. Este monarca, con sed de conquista, desplegó su ejército y rodeó completamente la ciudad, cortando todas las rutas de entrada y salida. Lo que parecía una estrategia militar, pronto se convirtió en una sentencia de hambre para miles de familias. Con los caminos bloqueados, el comercio se detuvo. No entraban alimentos, ni agua, ni recursos de ningún tipo. Al principio, los ciudadanos intentaron racionar lo que tenían, confiando en que la ayuda llegaría. Pero los días se volvieron semanas, y las semanas, meses. El hambre comenzó a corroer los cuerpos y las almas. La desesperación alcanzó niveles inimaginables. El valor de los productos cambió radicalmente. Se empezó a vender lo que antes se consideraba impuro, inmundo o inútil. Una simple cabeza de burro, que normalmente nadie querría, pasó a costar 80 piezas de plata. Y si esto ya te parece surrealista, escucha esto: las heces de paloma, vendidas por un precio exorbitante, se convirtieron en una fuente de alimento disputada. Solo 200 gramos costaban 5 piezas de plata, y aún así, la gente pagaba. La población, antes acostumbrada a la comodidad y la abundancia, se redujo a pelear por restos, por basura, por excremento. Las familias ricas vieron sus despensas vaciarse. Los pobres, ya acostumbrados a la escasez, se vieron sumergidos en un abismo aún más profundo. Pero lo peor aún estaba por venir. Cuando el instinto de supervivencia supera los límites de la razón, el ser humano puede llegar a hacer cosas impensables. Y en Samaria, esa línea fue cruzada. En medio del caos, hubo madres que perdieron la noción de humanidad. Entre el llanto de los niños famélicos y el silencio de los hogares vacíos, surgió una historia que helaría la sangre de cualquier lector, el caso de una mujer que, sin más opciones, tomó una decisión aterradora. El hambre, implacable, la empujó hacia una acción tan inhumana que incluso el propio rey quedó horrorizado al escucharla.
Pero antes de revelarte lo que ocurrió exactamente, detente un momento y piensa, ¿qué harías tú en una situación así? ¿Hasta dónde podrías llegar para proteger a los tuyos del abismo del hambre? Lo que vas a escuchar ahora no es simplemente historia. Es un espejo que nos muestra lo que sucede cuando una sociedad se aparta de Dios, cuando la justicia es olvidada y cuando el egoísmo humano genera consecuencias devastadoras. Y si esta historia ya te ha impactado, imagina lo que viene a continuación. No te vayas, porque lo más perturbador aún está por revelarse. La situación en Samaria se había tornado insoportablemente crítica. Según los registros bíblicos, llegó un momento en que el rey Ben-Hadad de Siria movilizó a todo su ejército y marchó con fuerza contra Israel, estableciendo un asedio total sobre la ciudad de Samaria. Las murallas de la ciudad estaban rodeadas, los caminos bloqueados y el acceso a cualquier tipo de recurso cortado. Nadie entraba, nadie salía. Y con el paso de los días, lo que era una crisis se transformó en una catástrofe humanitaria sin precedentes. En medio de este escenario devastador, un día el rey Joram, gobernante de Israel, caminaba lentamente por lo alto de la muralla de Samaria, intentando ver con sus propios ojos la ruina de su pueblo. Fue entonces cuando una mujer, con el rostro marcado por la desesperanza, le gritó desde abajo con una súplica desgarradora: «Ayúdame, oh rey, mi señor». Pero la respuesta del rey fue fría, casi resignada: «Si el Señor no te socorre, ¿de dónde podré ayudarte yo? ¿Acaso tengo trigo o vino almacenado para ofrecerte consuelo?». Joram sabía que incluso en su posición de autoridad, no tenía ningún recurso más que ofrecer. La ciudad entera estaba espiritualmente colapsada. Aún así, intrigado por el clamor de aquella mujer, el rey le preguntó qué aflicción la atormentaba. Lo que escuchó a continuación lo derrumbó por dentro. La mujer, entre lágrimas y respiraciones entrecortadas, contó lo que había ocurrido. Había hecho un trato con otra madre que sufría junto a ella. Las dos, arrastradas por la desesperación y la locura provocada por el hambre, tomaron una decisión inimaginable. Una de ellas propuso: «Hoy comeremos a tu hijo y mañana al mío». Y la otra, en un acto de rendición absoluta a la barbarie de la necesidad, aceptó. La mujer relató que cocieron a su hijo, lo dividieron y se alimentaron de él como si fuera la última cena antes de la muerte. Pero al llegar el día siguiente, cuando debía cumplirse la segunda parte del acuerdo, la otra madre se negó. Ocultó a su hijo, rompiendo el pacto atroz que habían sellado con lágrimas y hambre. Al escuchar estas palabras, el rey Joram no pudo resistir más el peso del horror. Rasgó sus vestiduras con las manos en un gesto de absoluto dolor, un acto tradicional que en Israel simbolizaba luto y angustia profunda. Caminó por el muro con la ropa rasgada, y todos los que lo vieron desde abajo notaron que por dentro llevaba puesto un saco áspero de tela, símbolo del duelo y del quebranto interior. No era solo el dolor de un líder, era la manifestación del quebrantamiento total de una nación. Este no era un conflicto militar cualquiera. Lo que se vivía en Samaria era el resultado de años de desobediencia, idolatría y distanciamiento del pacto con Dios. La hambruna, el canibalismo y la desesperación eran solo los síntomas visibles de una decadencia espiritual mucho más profunda. Este es el momento en que la historia cambia. A partir de este punto, Dios levanta una voz profética. Una promesa inesperada es proclamada por boca del profeta Eliseo. Pero, antes de revelarte lo que sucedió, si esta historia ha removido algo dentro de ti, no te vayas. Lo que viene a continuación revelará el poder de una palabra divina en medio del caos. Así que quédate con nosotros. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, déjanos tu me gusta, suscríbete al canal y escribe en los comentarios: «Aún creo que Dios puede revertir cualquier historia». La desesperación reinaba sobre Samaria. La ciudad, asfixiada por el asedio sirio, parecía haber sido olvidada por el cielo. Y en medio de aquel sufrimiento colectivo, el rey Joram, ciego de ira e impotencia, desató su furia contra el profeta Eliseo. En su mente, si todo aquel mal había venido del Altísimo, entonces Eliseo, su portavoz en la tierra, debía pagar con su vida. En un arrebato, el rey juró por su propia cabeza que no permitiría que Eliseo viviera otro día. Envió entonces su mensajero con la orden de ejecutarlo. Pero antes de que el emisario pudiera llegar, Eliseo, que estaba en su casa rodeado de ancianos,
ya había sido advertido espiritualmente del peligro. Tranquilo, sin moverse de su lugar, se volvió hacia los presentes y les dijo: ¿Ven cómo este hijo del asesino ha enviado a quitarme la vida? Cuando llegue el mensajero, cierren la puerta y empúllenlo hacia afuera. Su amo no tardará en venir detrás de él. Puedo oír el sonido de sus pasos acercándose. Y así fue. Mientras aún hablaba, el mensajero del rey apareció, seguido por el propio soberano. En vez de espadas, lo que traían eran palabras cargadas de acusación y desesperanza. «Este desastre viene del Señor», clamó el rey. ¿Qué sentido tiene seguir esperando en él? La respuesta de Eliseo, sin embargo, no fue de condena. Fue una declaración de fe, de certeza absoluta. El profeta se levantó y proclamó con autoridad: «Escuchen la palabra del Señor. Mañana, a esta misma hora, en la puerta de Samaria, una medida de harina se venderá por una sola moneda, y 2 medidas de cebada por la misma cantidad». Aquel anuncio fue tan imposible de creer que un oficial del rey, en cuya mano el monarca se apoyaba, se burló: «Aunque el Señor abriera ventanas en el cielo, esto no podría suceder». Eliseo, sin titubear, le respondió: «Lo verás con tus propios ojos, pero no comerás de ello». Y mientras la ciudad dormía, Dios comenzó a actuar. En el silencio del crepúsculo, algo sobrenatural ocurrió en el campamento sirio. El Señor provocó un estruendo tan fuerte, como el estrépito de carros, caballos y un inmenso ejército, que los soldados sirios entraron en pánico. Pensando que el rey de Israel había contratado fuerzas extranjeras para atacarlos, abandonaron sus tiendas, sus armas, sus animales, todo. Huyeron aterrados, dejando tras de sí una abundancia inesperada. Al amanecer, 4 leprosos que vivían fuera de la ciudad, movidos por la esperanza de encontrar algo de alimento, se acercaron al campamento. Para su sorpresa, no encontraron enemigos, sino mesas servidas, tesoros, provisiones y todo tipo de bienes. Rápidamente, corrieron a anunciar la noticia a la ciudad. Cuando el pueblo escuchó que el enemigo había huido y que había comida suficiente para todos, se precipitó hacia la puerta. El mismo oficial que había dudado de la profecía fue designado por el rey para controlar la entrada. Pero la multitud, desesperada, lo atropelló en la estampida. Así, se cumplió exactamente lo que Eliseo había dicho. Aquel hombre lo vio, pero no comió de lo prometido. Samaria, que la víspera estaba sepultada en la miseria y la locura, fue transformada en un lugar de abundancia por la palabra del Señor. El milagro no vino de estrategias humanas, ni de alianzas políticas, sino de una intervención divina que demostró que Dios sigue siendo fiel incluso cuando todo parece perdido. Esta es la historia de una nación quebrantada, de un pueblo al borde del colapso, de una madre que cruzó el límite de lo imaginable, y de un Dios que, aún así, decidió restaurar. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que necesite esperanza. Dale me gusta, suscríbete al canal y escribe en los comentarios. Cuando todo parece perdido, aún hay una palabra de Dios. Nos vemos en el próximo episodio de Historias Olvidadas de la Biblia.